Sí, Rodrigo, pero yo le dije no revisen el trabajo porque se supone que ustedes ya tienen conocimientos de las clases que yo les he dado, ¿verdad? Entonces algo ha quedado ahí. Yo tengo la esperanza que sean jóvenes que tomen apuntes, que son los que les van a servir para que no se les olviden las cosas. Leo rápidamente lo del cocinero. Un cocinero pone 2 cacerolas con papas y agua al fuego para cocer las papas y hacer un exquisito puré. Cuando ambas están hirviendo, coloca el mango, o sea, la perilla del gas de una de ellas al mínimo y la otra al máximo. El cocinero piensa que las papas se cocerán antes en la cacerola que puso al máximo, mientras que otro cocinero, amigo suyo, cree que tardarán lo mismo en cocerse en los dos casos. ¿Quién tendrá la razón, el cocinero o su amigo? ¿Por qué? Ese sí me gustaría que me lo compartieran. Por ejemplo, Sandra, ¿qué tanto les costó dar esta respuesta? ¿A qué llegaron? Sandra Patricia. ¿Está Sandra Patricia en clase? Bien, mejor se fue. Perfecto, ya la anoté, no se preocupe. Oscar Enrique, ¿usted quiere opinar? Dígame. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, se me escucha, ¿verdad? Claro que sí. Ok, si soy, bueno, para ser honesto, perdón. Sigamos, Oscar, sigamos. Ok, ok. Em, esa, fíjese que fue cuestión más práctica, Ujú. porque en algún momento creo que yo practiqué eso, entonces, y también se lo comenté a mi mamá y yo estaba casi que seguro de que, em, sí, o sea, en este caso, quien tenía la razón era el amigo del cocinero. Ujú. Básicamente porque al cocinar las papas y darles pues, ponérselos a todo, con todo fuego, estas no se iban a terminar de cocinar, sino que nada más se iban a alborotar. Eh, Básicamente, bueno, no me recuerdo qué es lo que puse en el trabajo, pero sí puse una explicación. Pero básicamente a la hora de estar cociendo las patatas, nada más a la hora de que llegue a hervir, después se tiene que bajar el fuego, porque si no, estas solo se van a alborotar, no se van a cocinar bien y van a quedar duras. Eh, Básicamente eso. Bye. Ya vamos a comentar lo que usted me pone. Quiero escuchar qué es lo que nos quiere compartir Sandra, porque ya sí veo que sí está en clase, entonces la vamos a borrar. Con esa pregunta nosotros discutimos bastante porque yo ponía en mi opinión de que si le dejaban en fuego máximo podía llegar a un grado que se quemaba y no se cocían. Entonces mis compañeros me dieron su punto de que si llegaban a un punto de ebullición que las dos se mantenían constantes, sí iban a lograr terminar de cocerse al mismo tiempo. Y Ajá, esa fue la respuesta que pusimos en la actividad. ajá, muy bien. Fíjese que cuando Oscar me dice, efectivamente nuestras abuelitas o nuestras madres decían que se alborotan y ya no se cocinan, porque no lo hacen en base en un fundamento químico, nosotros lo vamos a hacer en base a un fundamento químico. Le dice que pone al máximo para que las dos ollas lleguen al punto de ebullición. Una vez alcanzado el punto de ebullición o la mamá dice que ya está hirviendo, le baja la perilla a uno y el otro se lo deja igual. Entonces, ¿por qué el amigo tiene la razón? Porque el punto de ebullición del agua es el mismo, es una constante y no va a cambiar. Va a estar ebulliendo a la misma temperatura, tanto en la olla que tiene el fuego máximo como la olla que tiene el fuego mínimo. Por lo tanto, van a terminar al mismo tiempo, ¿verdad? Obviamente, ¿qué nos va a tocar hacer ya en la práctica? Que a la que está hirviendo, pues conforme se va evaporando el agua, va a haber que ir echando poquita agua para que siga manteniendo su punto de ebullición y terminen. Pero lo que ahí, y yo lo hablaba con otras alumnas en otra materia, otro año, que cuando hacemos eso y todo lo queremos cocinar al fuego máximo, lo que hacemos es que gastamos más gas y la comida no por eso va a estar más rápido, ¿verdad? Porque una vez la sustancia, en este caso el agua, ha alcanzado su punto de ebullición, ese no va a subir ni va a disminuir.
Tenía alguien esperando con la mano levantada. Lo escuchamos ahorita. Sí, comentarle eso, licenciada. Investigué un poco sobre eso y dice que la temperatura no influye cuando está a fuego bajo o a fuego alto. Sí, lo que estaba mencionando usted, que la temperatura se mantiene. Así es, así es. Entonces, eso es lo que un estudiante de US yo espero que haga, ¿verdad? Que busque y dé una solución. Kevin, Orlando, dígame. Solo que mencionar que al que está al máximo, el agua se va a evaporar más rápido. Exacto, se va a evaporar más rápido, por eso les decía que habría que estar echando por poquitos para mantenerla. Gracias, Alexander. Kevin, Orlando, lo escuchamos. Buenos días, licenciada. Buenos días. Fíjese que en esa pregunta, igual con un compañero, bueno, era ajeno a la clase, pero yo le comenté y se dio ¿cómo le podía decir? La suerte que él tenía un termómetro. Entonces pusimos a hervir el agua hasta llegar a su punto de ebullición y comprobamos que la temperatura tal vez bajó, pero un poquito de los 100 grados, pero de ahí se mantuvo. Así es, siempre va a buscar el equilibrio porque ya están calientes, ¿verdad? Muy bien, Kevin, y lo felicito porque trataron de comprobarlo, ¿verdad? En la número 11, ahí solo hay dos opciones de respuesta. En un frasco se introduce una cierta cantidad de hielo, se cierra el frasco y al cabo de un tiempo se observa que, literal A, las paredes exteriores del frasco están húmedas. ¿Por qué? ¿Por qué están húmedas? Contestemos la primera. ¿Alguien voluntario? Gerson, lo escuchamos. Porque usted, así como puso el ejemplo de las tortillas cuando se mantienen en una bolsa, ¿verdad? Siempre va a haber evaporación. Siempre va a haber evaporación. Entonces, cuando cierra ese frasco, entonces empieza a haber el cambio de evaporación en esa sustancia, en el frasco. Por eso que es. Lo que sucede es que tenemos el agua en forma de vapor y por eso está un vapor caliente y él se condensa en las paredes del frasco que tiene el hielo, en la parte de afuera. Entonces ahí lo que realmente está pasando es una condensación, ¿verdad? Porque lo que sale, lo que usted decía de las tortillas, ese vapor que sale ya es agua convertida en vapor. No se ha puesto a ebullir en las tortillas para que se convierta en vapor. Entonces ahí lo que ha pasado es una condensación. Gracias. En literal B le dice, ha disminuido el volumen inicial del hielo, que ahora es agua. ¿Por qué? ¿Quién quiere compartir? Ever, ¿lo escuchamos? Buenos días, licenciada. Días. Nosotros con mis compañeros pusimos la respuesta ahí en ese de por qué había disminuido el volumen inicial del hielo. Y lo que pusimos fue que primeramente el hielo ya no se encontraba a una temperatura que lo mantuviera, bueno, como ese es agua en estado sólido, ¿verdad? Así es. Entonces la temperatura ya no era como a 0 grados ni menor que eso. Entonces eso ya no, cuando empezó a subir la temperatura ya no empezó a cambiar de estado, de estado sólido a líquido, ¿verdad? Entonces su temperatura empezó a cambiar y por eso se debe de que disminuyó el volumen del hielo. Así es, y porque el volumen del hielo, como usted lo dijo, es un sólido, tiene una forma definida, entonces él hipotéticamente iba a quedarse así, como un cubo de hielo, pero cuando él cambia de estado ya en líquido, él adopta la forma o el volumen del aparato o el utensilio que lo contiene. Entonces, si fue una jarra, obviamente si el hielo estaba alto, ¿verdad? Como agua, se hizo más bajito porque él se acopló a la forma que tenía el recipiente donde estaba. En este caso era de un frasco, ¿verdad? Sí, y si no me equivoco, también al proceso ese que sufre se le llama proceso de fusión. Así es. Sufrió una fusión. Gracias, Ever. Y en la 12 le dice de dónde ha salido el agua que aparece en el exterior de la jarra. En el literal A le dice el agua procedente de la fusión del hielo atraviesa el cristal. Literal B,
El frío origina oxígeno e hidrógeno en el aire que reaccionan y forman agua. C, el agua que está en el aire se pega al cristal frío. Y D, el frío atraviesa el cristal y se convierte en agua. ¿Por qué literal se inclinaron? Veamos Milton, Eduardo. ¿Por qué literal se inclinaron? Nuestro grupo se inclinó por el literal C. El agua que está en el aire se pega al cristal frío. Así es, esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Porque le dice que se pega, ¿verdad? Quiere decir que cuando choca, le decía, con las paredes se condensa, entonces ahí se queda adherida a la superficie y comienza a chorrear, decimos nosotros en buen salvadoreño. ¿Por qué el literal B no es? Porque le dice, el frío origina oxígeno o hidrógeno en el aire que reaccionan y forman agua. No, ellas ya andan, las moléculas de agua ya andan en el aire en forma de vapor. Entonces, no es que reaccionen y se formen, por eso esa parte no podía ser. Yo creo que ahí pues yo sí necesitaba que revisáramos esto para que los conceptos que ya estudiamos quedaran más claros. Me parece que les puse un documento también ahí, donde se habla un poquito de la presión. Comenzamos a hablar de la presión. Y les di ahí unas fórmulas de escala de temperatura. Si me voy a la teoría, me habla de los gases, entonces, ¿qué propiedades tienen los gases? Le menciona primero la compresión. Quiere decir que el gas, si está expandido, por ejemplo, en este cuarto donde yo estoy, si yo tuviera las herramientas o el aparato adecuado, yo pudiera comprimirlo y meterlo en un recipiente, como por ejemplo en este, ¿verdad? Todo ese gas yo lo puedo comprimir y meterlo aquí y dejarlo encerrado. Entonces, eso es compresión, que yo puedo disminuir el volumen de ese gas. La difusión es lo contrario. La difusión es que el gas está en un lugar comprimido. Entonces, liberamos a través de una válvula o a través de lo que sea, entonces el gas sale. Esta es una de las explicaciones por las cuales cuando alguien, por ejemplo, ha echado, decimos, veneno en aerosol, y aunque usted esté un poquito lejos, a usted le llega el olor. Y usted pregunta, ¿quién echó veneno? O si es un desodorante ambiental o personal. Usted dice, ¿quién se echó perfume? ¿Quién ha usado eso? Porque usted estaba aparentemente retirado de la persona que soltó, digamos, hizo escapar ese gas. Entonces, el gas se ha difundido, llega por donde sea. También es la difusión, por ejemplo, que el olor de ciertas comidas, como es atrapada por el agua en forma de vapor, nos llegan a nosotros. Y ahí cuando pasamos por un restaurante específico, usted dice, qué rico olor me llega, o pasa por una casa y dice, qué rico lo que están cocinando. Y usted no está en la cocina de esa casa ni de ese restaurante, sino que el gas anda difundido en todo el espacio que tiene libre, entonces no podemos percibirlo por un olor. La dilatación es el aumento de volumen. Cuando la temperatura aumenta, el volumen incrementa. ¿Por qué razón? Esta es la explicación por la cual una vejiga que usted ha inflado y la deja amarrada y la deja en el patio y entonces le da el sol, va a haber un momento en que la vejiga se revienta, decimos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la vejiga, el gas que está en la vejiga, simulemos que mi mano es esa vejiga, el aire está calentándose en forma de vapor que está ahí porque yo lo soplé y ahí hay gas, comienza a aumentar su tamaño con la temperatura, su volumen. Hay un momento que, digamos, las paredes de la vejiga o el elástico de la vejiga no soportan ese aumento de volumen y ahí es que se da la explosión. Entonces esa es una dilatación. Aunque la situación de dilatación todos la sufrimos, casi toda la materia la sufre, no necesariamente solo los gases. Yo no sé si usted ha sentido en algún momento del día, por ejemplo, ya nos estamos acercando al mediodía y por la 1,
¿No siente usted que a veces los zapatos le quedan un poquito más justos? Que la ropa ya no está tan holgada como cuando se la ha puesto en la mañana. Usted se me apretó el pantalón, siento un poco más pegada la blusa, la camisa. Y no es porque se ha comido un gran refrigerio a media mañana, sino que lo que ha sucedido es que nosotros nos dilatamos y también aumentamos un poquito nuestro volumen. Ya cuando la temperatura ha bajado, regresamos a nuestro tamaño normal, si lo quiere ver así. Y la dilatación se da en todo. Los que son de ingeniería civil o dedicados a la construcción, por eso dejan sisas de dilatación. Sí, Axel, las láminas de las casas por eso se dilatan, ¿verdad? En el día usted no escucha, pero en la noche usted siente que truenan las láminas, porque ellas están regresando a su tamaño normal. Y les decía, en las paredes, en toda construcción, siempre dejan unas pequeñas sisas de dilatación, espacio que hay entre un muro y el otro. ¿Por qué? Por la dilatación, para que no se quiebren esos muros y entonces puedan estar jugando día a día con ese cambio de temperatura. Y la otra característica, quiero leer que me pusieron acá, porque no sé si tiene que ver. Me dice, ay, bien preocupada porque no, Erika, no es que engordemos todos los días ya cuando está haciendo calor y volvamos a adelgazar después. No, es ni por lo que hemos comido, sino que es porque nos dilatamos. Por eso es que uno de los consejos que pudo haber escuchado usted en algún momento es que cuando compremos zapatos, lo mejor es que los zapatos los compremos en la tarde, no en la mañana. Porque en la tarde nosotros ya cargamos nuestro pie dilatado, ¿verdad? Y esos zapatos es seguro que los aguantamos todo el día. Pero si yo me dedico a comprar solo zapatos en la mañana yo ando tranquilo, pero en la tarde ya no aguanto los zapatos. Siento que me cargo el pie bien apartado porque ya mi pie se dilató. Entonces en la mañana es normal que sintamos un poco más flojos los zapatos, porque a lo mejor lo hemos comprado en la tarde sin siquiera darnos cuenta. Pero ya en la tarde me quedan justos. Entonces hay zapatos que usted dice, estos zapatos son tan ricos porque yo puedo pasar todo el día con ellos y no tengo molestia. Puede ser que los compraron en la tarde y entonces eso le permitió a usted tomar en cuenta la dilatación de su pie y entonces usted los aguanta todo el día. Entonces eso lo sufren los gases, pero también toda materia. Les habla por ahí, me parece, de las unidades de la presión y me está hablando específicamente del experimento o quién descubrió las medidas de la presión y se le atribuye a Evangelista Torricelli. Él me parece que, no, yo creo que no está acá. Lo que él hizo es que en una varilla de vidrio doblada en forma de U, él introdujo mercurio. Si los dos bloques o dos varillas están abiertas a la superficie, cuando él introdujo el mercurio, quedan a la misma altura el mercurio. Pero y a esa altura, él le puso una regla, por decirlo así, y le midió 76 centímetros, que era la altura que había alcanzado ese mercurio. Es una de las razones por las cuales se dice la temperatura normal si es en centímetros de mercurio, es 76 centímetros de mercurio. Y lo que él hacía es que, como tenía los dos extremos abiertos a la superficie, en uno, por ejemplo, le podía conectar una manguera, a lo mejor tenían un tubo de ensayo, un gas, o tenía algo, entonces al conectar ese tubo de ensayo, llamémosle así, a un extremo de esa varilla en forma de U que ya tiene el mercurio, él observaba que el gas desplazaba el mercurio. Quiere decir, si estaban a esa altura, desplazaba un poquito aquí y aquí subía. Entonces, esa distancia esa distancia de desplazamiento, él la medía y decía, ese gas tiene esta presión. Como él le llamó que era 76 centímetros de mercurio, si lo pasamos a milímetros de mercurio, son 760 milímetros de mercurio. Pero también dijo, eso es una atmósfera. No sé si habíamos hablado con ustedes que nuestra presión normal es una atmósfera. Esa es la que permite que nos movamos con tranquilidad, pegados, digamos, al piso, al suelo,
sin sentir que me están empujando ni sentir que me estoy elevando. Una atmósfera es la presión normal a la cual nosotros nos desplazamos tranquilamente. Pero como él también fue el que descubrió esa o se inventó esa medida, le llamó también que 760 milímetros de mercurio es igual a 760 torr de Torricelli. Yo creo que, como ustedes les decía, manejan lo que son las conversiones. No tendríamos necesidad de hacer conversiones de presión, por ejemplo, de pasar que 3 atmósferas a milímetros de mercurio. Creo que no lo necesitaríamos porque usted simplemente utilizaría una regla de 3. Creo, y usted me dice si estoy en lo cierto o no, que pasaría lo mismo con las 3 fórmulas de temperatura que yo les di. Tenemos las Celsius, nosotros utilizamos los grados Celsius, pero en otros países utilizan temperaturas absolutas. Esas temperaturas absolutas son grados Fahrenheit, grados Kelvin. Hay algunos lugares donde usan grados Rankine. Esa fórmula ya no la puse aquí porque no es tan común. Entonces, grados Rankine, Kelvin y Fahrenheit son temperaturas absolutas. Y tenemos los Celsius. Entonces, hay equivalencias según esta fórmula para poder hacer esas transformaciones. ¿Creen ustedes que sea necesario hacer algún ejercicio de ellas o ustedes creen que se maneja bien? Hola, ¿hay alguien por ahí? Carlos, Fernando, ¿lo escuchamos? Yo creo que sería bueno retroalimentar el proceso, diría yo, para familiarizarse, porque creo que llevamos 1 o 2 años de no ver ese tipo de conversiones, en mi opinión. Muy bien. Sería bueno repasar, me dice Cristian también. De acuerdo. Entonces vamos a ver si me funciona la otra herramienta que he puesto. Claro que sí, Gerson. Vamos a hacer unas 3 transformaciones ahorita y obviamente después les dejo unos ejercicios para que practiquen. Cerra mi cámara porque de todos modos cuando yo pongo esta pizarrita, wow, pues aquí está. Yo ya no los veo a ustedes. Yo creo que ustedes ya ven algo por ahí, ustedes ya ven blanco. Y tengo estas formulitas. Esta que acabo de poner acá, los grados Kelvin, en el número 2, no sé por qué cuesta hacerlo. No sé si ustedes lo aprendieron como los grados Celsius más 273 o alguien le pone un punto y pone un decimal. Esos decimales no sé de dónde aparecen, pero siempre se ha manejado que solo es el 273 el que se suma. Si tengo los grados Fahrenheit y los quiero centígrados y los quiero transformar a Fahrenheit, primero los multiplico por el 9/5 y luego le sumo el 32. Pero si tengo los grados Fahrenheit y los quiero convertir en Kelvin, primero voy a hacer esta resta y hasta después lo multiplico por 5/9. El único cuidado que hay que tener es en este paréntesis. Primero se resuelve el paréntesis y después acá. Y aquí no. Primero se resuelve esto y después el 32. ¿Ven bien lo que he puesto en la pizarra?
Sí, licenciada. Sí, licenciada. Vale, muy bien. Aquí la letra sí me sale fea, pero porque este lápiz es bastante raro. Voy a tratar de escribir. Vamos a transformar 110 grados Fahrenheit a grados Kelvin. De esas fórmulas, ¿cuál voy a utilizar? Esta, porque aquí está solo de introducir los Fahrenheit. Entonces yo digo grados centígrados es igual a 5/9. En vez de la F voy a escribir los 100 grados menos 32. Y repito y les decía, primero lo que vamos a hacer es 100 menos 32. Y el resultado lo multiplicamos por 5/9. Y me da que estaríamos hablando de 37.8 grados centígrados. ¿Verdad? No sé si a ustedes les entra la controversia, a lo mejor si tienen familiares ya sea en Canadá, en Estados Unidos, le dicen es que la temperatura llegó a 100, está horriblemente caliente. Para poder ubicarnos tenemos que hacer esta transformación para saber que son 37.8 grados y usted dice, sí, realmente está un poco caliente, ¿verdad? No sé si con esta fórmula estamos bien. ¿O hay dudas? Hola, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Vale. Disculpe, licenciada. Dígame. Usted ahí puso que transformar 110 grados Fahrenheit y ya al sustituir puso 100 grados. No sé si lo va a arreglar o sería así. Mejor voy a hacer esto para no borrar nada. Gracias. Mejor cambié ahí. Ahora vamos a hacer esto. Transformar 400 grados centígrados a Fahrenheit. De centígrado a Fahrenheit hay una directa y es la segunda fórmula que está ahí, que es la de en medio. Entonces, si sigo esa fórmula, me va a quedar 9/5 multiplicado por los grados centígrados que acabo de escribir, que son 400, y al resultado le sumo 32. No, eso se ve feo. Entonces le sumo 32. Vamos a ver cuánto me da eso. Y eso me da 752 grados Fahrenheit. Es una super temperatura bastante elevada. Y el último, ya les voy a tiempo para que lo copien, no se estén afligiendo que lo tienen que copiar ya. Vamos a transformar 300 grados Kelvin y lo vamos a transformar a grados Fahrenheit. Entonces, fíjese, no hay una transformación inmediata de Kelvin a Fahrenheit. Kelvin solo puedo transformarla a grados Celsius. Entonces, si tengo esta fórmula, que grados Kelvin es igual a los grados centígrados más 273, tengo que, si a los grados Kelvin el 273 está sumando, lo paso a restar. Y a despejo los grados centígrados. Ya sustituyo 300 menos 273. Ya eso me va a dar los grados centígrados. Y me da 27. Es decir que estaría hablando de 27 grados centígrados. Son los grados centígrados. Ahora este valor lo voy a sustituir
en la ecuación número 2, que es la que me da la relación inmediata de los grados Fahrenheit a centígrados. 9/5 por los grados centígrados, que ya vimos que es 27 más 32. Primero multiplico los 27 por 9/5 y el resultado le sumo 32. Eso me da entonces 80.6 grados Fahrenheit. ¿Ha quedado claro o a alguien le ha quedado alguna duda? Por favor, pregunte. Si no, pues copie, ¿verdad? Alguien levantó la mano, me parece. Escucho. No puedo ver quién es, pero escucho. Licenciada, buenos días. Buenos días, dígame. Buenos días. Licenciada, ¿sería tan amable, por favor, de repetir, de explicarme la última parte de la conversión, por favor? De este ejercicio C, de literal C. Sí, por favor. Lo primero que hice, y creo que eso sí les quedó claro, es que como yo tengo los grados Kelvin y vamos para Fahrenheit, no hay una fórmula que me relacione estas dos variables inmediatamente, sino que tengo que transformar los Kelvin a centígrados. Y ahí es como llegué a que 300 grados Kelvin son 27 grados centígrados. Ahora voy a transformar estos centígrados a Fahrenheit y ocupo la segunda fórmula que he puesto aquí arriba, mira. Donde escribo los Fahrenheit es igual a 9/5. Estoy aquí. 9/5 por la temperatura en grados centígrados, que son los 27 grados que acabo de encontrar, más 32. Primero realizo esto. Multiplico los 27 por 9/5. Al resultado de esto le sumo 32. Y ahí es que llegué al 80.6. No sé si ya lo rescaté de donde se me había perdido. Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, a la orden. Me avisan cuando hayan terminado de copiar.
Sí, licenciada, Dígame. la mayoría ya terminó de copiar. Copien eso, vamos a otro tema.
La primera ley que vamos a ver es la de Boyle-Mariotto. Les dicto el enunciado. A igualdad de temperatura, a igualdad de temperatura, la presión de una masa gaseosa dada, la presión de una masa gaseosa dada, es inversamente proporcional a su volumen. Quiere decir que si aumentamos el volumen, si le quitamos la fuerza que lo oprimimos a un gas, él va a aumentar su volumen. Pero si le imprimo una fuerza, el volumen va a disminuir. Aquí he tratado de dibujar como que fueran unos émbolos. Un émbolo, piense que es como la jeringa de una inyección. El émbolo es lo que la enfermera saca y con ese empuja el líquido hacia el paciente. Entonces, en este émbolo, en vez de rayitas quise que fueran puntitos, pero realmente cuesta dibujar puntitos con este lápiz. Entonces, estos puntitos simulan mi gas, ¿verdad? Esas rayitas deberían de ser puntitos. Entonces, si se fija, cuando la presión es grande, porque tengo esta distancia, en todo este volumen se mueve el gas. Pero ¿qué pasa si este pistón yo lo oprimo y lo empujo hacia abajo, tal cual está aquí? Vea cuánto disminuyó su volumen. Entonces, a mayor presión, menor volumen. A menor presión, mayor volumen. Y la fórmula de esta ley es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. El único cuidado que tenemos que tener es que las presiones deben de estar en las mismas unidades, no importa en cuál unidad usted la quiera trabajar. E igual el volumen, deben de estar en la misma unidad, ya sea en litros, en mililitros, centímetros cúbicos, cualquiera de las transformaciones, que por eso hicimos las transformaciones anteriormente para poderlo tener. ¿Me permite un momento? Necesito contestar una llamada. Permítanme. Hola, licenciado, ¿qué tal? Hola, Lee. ¿Qué tal? Fíjese que hoy en la tarde voy a ir a cortar, licenciado. Se los tengo mañana, en la mañana. O en la tarde, no importa, pero yo en la tarde ya a las 5 que venga de regreso ya están aquí, ¿verdad? Va siempre al medio, ¿verdad? Va. De acuerdo, licenciado, le agradezco muchísimo. Oye, feliz día, cuídese. Adiós. Perdón, era un compañero de trabajo. Bien, entonces les voy a dictar un ejercicio para poderlo resolver. Les dicto un globo inflado o una vejiga, como usted quiera poner. Un globo inflado tiene un volumen de 0.55 litros al nivel del mar.
entre paréntesis, escriba una atmósfera, de lo que estábamos hablando anteriormente. Tiene un volumen de 0.55 litros al nivel del mar, entre paréntesis, una atmósfera. Y se deja elevar a la altura. Y se deja elevar a la altura de 6.5 kilómetros. Donde la presión es de 0.40 atmósferas. Punto y seguido. Considerando que la temperatura permanece constante, ¿cuál es el volumen final del globo? Fíjense, de las variables que nosotros manejamos tenemos presión, volumen y temperatura. En esta fórmula de Boyle-Mariotte, como no aparece la temperatura, se asume que es constante. Y de hecho el problema me lo menciona. Le dice, está fácil porque dice que un globo se encuentra inicialmente a 0.55 litros a una atmósfera. Entonces estaríamos hablando que esto es, tenemos el volumen 1 es igual a 55 litros, 0.55 litros. Le menciona que está a una presión 1 de una atmósfera. Alcanza un volumen, alcanza una presión 2 por las unidades, esa es la presión 2, 0.40 atmósferas, y claramente el problema le dice que la incógnita es el volumen 2. Entonces, de esta fórmula que tenemos vamos a despejar presión 1 por volumen 1 entre la presión 2 es igual al volumen 2. Como las presiones tienen la misma presión, la misma unidad, yo no tengo que cambiar nada. Simplemente voy a sustituir. La presión 1 le dice que es una atmósfera. El volumen 1 le dice que es 0.55 litros sobre la presión 2 que es 0.40 atmósferas. Las atmósferas se va con las atmósferas y la respuesta me va a quedar en litros. Y me da que va a tener un volumen de 1.375 litros. Fíjese, él tenía una presión, esa sería la respuesta. Él tenía una presión de una atmósfera al inicio, pero de una atmósfera disminuyó a 0.40. ¿Qué pasó con su volumen? Lo que acabamos de analizar con la ley, aumentó. De 0.55 se convirtió en 1.375 litros. Copien, por favor, y si alguien tiene dudas, pues me pregunta. ¿Escuchó la pregunta? ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo solo quería hacer la pregunta de a cuánto equivale una atmósfera en milímetros de mercurio. Son las que están en el documento, que les dije ahí. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio
pero una atmósfera también es igual a 760 torr, que les decía, él puso su apellido en una unidad, pero una atmósfera también es igual a 76 centímetros de mercurio. Son las que nos van a servir para hacer las respectivas transformaciones si me toca en algún ejemplo. Licenciada, yo tengo una pregunta. Dígame. En caso de que, digamos, varíe la temperatura, ¿qué pasaría? Esa ya va a ser en otra ley. Esa ley no la hemos visto todavía. Vamos a ver 3 leyes. Ya. Va a ser licenciada, gracias. De acuerdo, ahorita estamos con la primera. ¿Terminaron de copiar? Sí. ¿Sí? Va. Les voy a dictar un ejercicio para que les quede a ustedes y lo hagan. Solo les voy a poner la respuesta. Cuando hayamos terminado las 3 leyes, creo yo, voy a poner una guía de ejercicios con las 3 leyes mezcladas. Ahorita les voy a dejar uno ya con la respuesta para que ustedes lo hagan. Les dicto. Una masa de oxígeno ocupa 5 litros
ocupa 5 litros. Bajo una presión de 740 milímetros de mercurio. ¿Una presión de cuánto, perdón? Aquí está en la pizarra, 740 milímetros de mercurio. Punto y seguido. Determinar el volumen de la misma masa de gas. Determinar el volumen de la misma masa de gas. A presión normal, coma, a presión normal, permaneciendo constante la temperatura. A presión normal, permaneciendo constante la temperatura. Y deben de llegar a esta respuesta. $4.87 litros. Les voy a poner el enunciado de las otras leyes. Para que ustedes la estudien el jueves. El martes que tengamos la clase ya vengo a hacer ejercicios de todas ellas. Ya copiaron, ¿verdad? Sí, licenciada, ya copiamos. Vale. Entonces, yo creo que con lo que hemos visto ahora, ya tienen ustedes material para seguir estudiando. Y mi consejo es que no vaya a dejar todo en papel, ¿verdad? Y siempre estudie, siempre venga revisando, porque todo lo que vamos viendo nos va a servir. Si se fija, tenemos ya transformaciones de volumen, que ya lo hizo anteriormente. Hoy está la presión, la temperatura, y en las otras leyes me van a salir transformaciones de masa también. Entonces los invito a que siempre se mantengan ahí revisando todo el material, ¿verdad? Si no hay dudas, pues estaríamos llegando hasta acá. Les deseo feliz tarde a todos. Ingeniera. Dígame. Disculpe, yo tenía una pregunta, pero es aparte de la clase. Bueno, si quiere, hágamela en todo lo que sus compañeros van saliendo. Fíjese que yo tuve problemas al inicio del ciclo porque a mí no me cayó el correo para inscribirme. Entonces tenía la duda de que si me va a dar problemas eso a futuro cuando usted, no sé, ponga un examen o algo. Fíjese que si usted se inscribió tarde, el material y los temas que hemos visto, ahí están en la plataforma, ¿verdad? Ahí están documentos, había que leer, y también están las clases grabadas. Entonces, es de usted que tenga que ponerse al día por su cuenta para que cuando hagamos una evaluación no le vaya a afectar, porque yo creo que la primera tarea que he dejado es la que estábamos discutiendo al inicio, de las 10 preguntas de los cambios de estado, que usted la hizo y la envió. Sí, creo que justo 3 días antes de eso un compañero me ayudó a inscribirme. Ah, vaya, entonces usted evaluación no ha perdido, ¿verdad? Pero sí, bueno. cuando hagamos el parcial, él va a entrar desde la primera clase, entonces ahí es cuestión suya que se ponga al día con el material que ya está en la plataforma. Bueno, sí, en eso sí ya me estoy poniendo yo al día, pero entonces, digamos, yo creí que no le parecía a usted como Mire, su nómina creí.
Óigame, honestamente no he descargado las nóminas de ustedes. Ah, Entonces, bueno. no le podría decir ahorita, pero al hacerlo yo voy a estar pendiente de si usted aparece o no. Si quiere, me regala su nombre. Bueno, es Ricardo Ernesto Ajá. Gutiérrez Juárez. Va. Bueno, Entonces, no se preocupe, yo voy a estar pendiente cuando saque yo el colector. bueno, gracias. A la orden. Ingeniera, Dígame. fíjese que yo tuve el mismo problema que el compañero Ricardo. Ajá. Entonces, para ver si al mismo tiempo que verificar lo de él, ya cuando usted descargue las nóminas, no podía verificar lo mío también. No sé si todavía es el joven que me estaba hablando porque me falló el internet y me sacó. Sí, licenciado, aquí estoy. Ah, regáleme su nombre. Víctor Manuel Ajá. Hernández González. Vale. Entonces no se preocupe, voy a verificar yo eso. Oye, Bueno, gracias. bueno, estamos a la orden. Feliz tarde. Feliz Gracias, tarde. igual. Igual a ustedes.